personajes de la Biblia nosotros adquirimos ejemplos. Algunos queremos tener la fe de Abraham, porque la Escritura dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Incluso la palabra dice que Abraham es el padre de la fe. O tener la sabiduría de Salomón, o la sensibilidad del rey David para adorar y alabar a Dios. Amén. Hoy vamos a ver también, hay ejemplos que nos hablan, que nos advierten de los peligros de muchas cosas, ¿no? Vamos a ver la vida de Lot, su elección. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, en su verso 1. Y vamos a ver que Dios, al escoger a Abraham, le hizo un llamado. Dice, pero Jehová, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Tenía que desligarse del lugar donde habitaba, pero también de la familia. Dice, y de la casa de tu padre a la tierra que ¿qué? A la tierra que te mostraré. Ni siquiera sabía Abraham a dónde iba. Dice en el capítulo 13, verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ahora, este Lot era un sobrino de Abraham. Lot en su vida vivió ciertas circunstancias que a veces nosotros vivimos, ciertas pérdidas. Él de pequeño perdió a su padre. No da a entender, o no dice la Biblia que qué pasó con su mamá. Lo que dice la Escritura es que Abraham se encargó ¿de quién? De Lot, como si fuera su propio hijo. Así que cuando Abraham tomó la decisión de obedecer a Dios, él con quienes estaban a su cargo fueron conducidos por Abraham a aquel lugar al que Dios le había llevado, le había mencionado. Y con él venía precisamente su sobrino, ¿quién? Lot. Ahora dice en el capítulo 13, verso 2, ahora, y Abraham era, ¿cómo era Abraham? Riquísimo. No solamente rico, sino que era riquísimo. ¿En qué? En ganado, en plata, en oro. Y entonces dice aquí que volvió por sus jornadas. Y como Abraham era rico, su sobrino Lot también era ¿qué? Rico. Se había enriquecido porque Abraham era un hombre también generoso, que proveía, que compartía la bendición ¿de quién? De Dios. El otro día hablábamos acerca de cuando pedimos a Dios. Dice, pedís, ¿y pedís qué? Mal, porque pedís para gastar en vuestros. A veces le pedimos a Dios que tengamos, pero no sabemos compartirlo. No sabemos compartir. Tenemos que aprender a compartir para que la bendición de Dios fluya sobre nuestra vida, porque la bendición de Dios se comparte, es para bendecir a los demás. Amén. Muchas veces quizás le ha pasado, le llegó un dinerito extra, ganó un poquito más, y dice, ahora sí ya tengo para juntar, o tengo para aquello que quería comprar, ¿no? Y se entera, o alguien llega y dice, fíjate que se enfermó tu papá, o se enfermó tu mamá, o tu hermano tiene una necesidad, o tu hermana, o esto, o lo otro, y es el momento de bendecir a quienes, a otros, ¿no? En su necesidad, porque Dios suple, y Dios quiere usarnos a nosotros para suplir la necesidad de muchos otros. Esa es la bendición de parte de Dios. Dice la Escritura que prestaríamos a otros y nosotros no pediríamos ¿qué? Prestado, pero nosotros estamos al revés, somos los que pedimos ¿qué? Es porque no hemos dejado que la bendición fluya con esas características para bendecir a quienes, a otros. Ahora, cada quien toma sus propias decisiones.
Abraham era un hombre rico, Lot era también un hombre rico. Versículo 6 del capítulo 13. Dice, llegaron a cierto punto donde la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran ¿cómo? Muchas. Y no podían morar en un mismo lugar. Entonces, cuando Dios llega a bendecirnos, quizás tengamos que tomar decisiones en nuestra vida, hacia dónde tenemos que caminar. Y aquí vamos a ver la diferencia precisamente entre Abraham y Lot. Abraham siempre seguía el consejo ¿de quién? De Dios. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora, en el 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Porque somos hermanos. También otra característica de Abraham que vamos a ver es que precisamente esa bendición que compartía no le daba, o él no tenía esa autoridad de decir, de cantarla, ¿verdad? Porque nosotros a veces ayudamos a otros, pero más tardamos en ayudarles que ¿qué? Que estamos diciendo, pero acuérdate que yo te di, y acuérdate que yo te presté, y acuérdate que yo te llevé, y acuérdate, no. Dice que cuando ayudemos a algo, dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o al revés, no recuerdo bien. Pero la idea es de que si bendices a alguien, lo que vas a dar, ¿lo vas a qué? A dar de corazón, no vas a tener que andarle reprochando a esa persona si le diste o le dejaste de qué. Abraham muy bien pudo haber dicho, no, mira, es que yo te he bendecido, yo te he ayudado, yo te he apoyado, yo he estado contigo, ¿por qué tus pastores se portan así? Le hubiera leído la cartilla y lo hubiera alineado. Pero Abraham no era así. Abraham le dijo, mira, no debe de haber contienda entre nosotros, porque somos ¿qué? Somos hermanos. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Había un acuerdo para separarse, pero separarse ¿cómo? Bien, separarse con la bendición que viene ¿de quién? De Dios. Y le dice, mira, tú escoge, la tierra está delante de ti, tú la puedes ver, tú me dices, si tú vas a la derecha, yo me voy ¿a dónde? Y si tú me dices que vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. La idea es de que no tengamos problemas. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová, ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Zoar es el delta del Nilo. Una de las características de esa zona de Egipto es que el Nilo se reparte en varios brazos que riegan esa parte, esa zona, así que quedan islas, quedan islotes, pero son regados continuamente por las aguas ¿de quién? Del Nilo, así que son muy fértiles. A eso se refiere aquí, dice que él vio la llanura del Jordán, que hoy es un desierto. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo hoy es un desierto y en ese tiempo era algo muy hermoso? Él dice que era como el jardín de ¿dónde? Del Edén. Así que Lot empezó a ver con sus propios ojos qué era lo que a él le convenía. Y Lot nunca, o no lo dice aquí, y da a entender la escritura que no, Lot nunca tuvo el mínimo interés de preguntarle a quién, a Dios, de dejarse guiar por quién, por Dios.
¿Cuál era la decisión más correcta? Y a veces, hermanos, la ambición nos mata. Había unos patitos que tenía el pastor David, que le habían regalado, eran como 12, chiquitos estaban, ya estaban más medianitos, ¿no? Y entonces les daban de comer, los patos iban a comer. Y había un patito, ¿no?, que les daban de comer y él siempre quería quitarle la comida ¿a quién? A otro. Y por pelear con el otro y con el otro y con el otro, al final se quedaba ¿cómo? Sin comer, por la ambición, por el deseo de tener más, se quedaba sin qué. Hay un dicho que dice, no te vaya a pasar como al perro de qué. ¿Pero qué le pasó al perro de las 2 tortas? Se quedó sin qué, sin ni una. Así le iba a pasar a Lot. Dice que él vio y dijo, esta región es lo mejor, es lo más bueno, mis ganados ahí van a comer y voy a prosperar aún más y voy a tener más de lo que ahora. Entonces Lot, en el 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot tomó su... Ahora, él vio con sus propios ojos. Dice la escritura que cuando la serpiente habló con Eva empezó a darle entrada a las palabras de la serpiente sobre el fruto de ese árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y entonces la mujer dice que vio ya el árbol, pero ya lo vio diferente. Dice, vio que era un árbol hermoso y que el fruto era bueno como para comer. Y además era codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando nosotros vemos en esta visión terrenal de lo que aparentemente a mí me conviene, porque muchas veces nosotros debemos aprender a perder ganando y no a ganar ¿qué? Perdiendo. Hay quien se aferra a alguna cosa y no quiere perderla, pero al final va a resultar ¿qué? Perdiendo. Y hay quien deja las cosas y al final sale ganando. Dice aquel proverbio, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrarás. Amén. Jesús también nos enseña, es mejor dar que recibir. Tenían una necesidad un día, había que pagar los impuestos. Y entonces Jesús manda a su discípulo y le dice, mira, ve a pescar. Y pesca solamente un pez. En la boca del pez encontrarás una moneda y esa moneda va a ser suficiente para pagar tu impuesto y mi impuesto. ¿Quién diría que en un pez iba a encontrar una qué? Una moneda. La bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, pero se lo dijo después de que Lot se apartó de él. Y le dijo, mira, Lot escogió bajo su vista, bajo lo que él pensó que era lo mejor, pero Dios le dice, mira, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a su descendencia. ¿Cuánto tiempo? Lot no sabía que lo que había escogido era temporal. Dice que pongamos nuestras vistas en las cosas ¿de dónde? De los cielos, en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, ¿qué les pasa? Se terminan, se acaban, pero las que no se ven son eternas, dice la escritura. A Abraham Dios le dio la promesa, mira, tú vas a tener toda esta tierra, no un día, no dos, sino ¿cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, vamos a ir al 14, capítulo 14.
Dice la escritura que Lot, en determinado momento que se apartó de Abraham, esa llanura, como era abundante y era muy rica y había una prosperidad muy grande, había varias ciudades en la llanura, 5 ciudades en la llanura. Entre esas ciudades estaban precisamente Sodoma y Gomorra y otras más. Eran 5 ciudades, 3 más, Zeboim y otras que en este momento no recuerdo. Dice que Lot empezó poco a poco a acercar su tienda hasta Sodoma, le fue atrayendo. Era un lugar de comercio, era un lugar próspero. La gente de Sodoma, la gente de Gomorra, era gente que tenía dinero. Ellos si eran comerciantes, si eran campesinos, había abundancia de todo, si tenían animales. Si Lot trabajaba o vendía su ganado y compraba, etcétera, qué mejor que acercarse a una ciudad que lo tenía ¿qué? Todo. Pero él fue perdiendo la sensibilidad de las cosas de ¿quién? De Dios. No alcanzó a entender el por qué Abraham había sido bendecido, por qué Abraham había alcanzado tanta ¿qué? Riqueza. No porque era inteligente, no por los negocios que hacía, sino porque la bendición de Dios estaba sobre él. Y Lot se fue acercando a lo que Sodoma simboliza el mundo, apartándose de Dios y acercándose ¿a dónde? Al mundo. Y mucha gente, yo he escuchado incluso tristemente a hermanos o pseudo hermanos o falsos hermanos, ¿cómo podríamos decirles? Al que se vuelve atrás, ¿cómo le diríamos? Pues no sé, pero hay unos que se van, ¿verdad? Y se atreven a decir, no, ahora estoy mejor que antes, ahora tengo más cosas que. Bueno, eso mismo pensaba ¿quién? Lot. Dice la escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y también dice, aquello que el impío teme, eso le vendrá, eso le sobrevendrá. Lot poco a poco llegó a habitar a Sodoma, a Sodoma. Y resulta que en ese tiempo hubo guerra, una guerra. Unos reyes se levantaron contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, de Zeboim, de Bela y de Zoar. Todos esos se juntaron para pelear. Y resulta que ese rey que se había levantado contra ellos pudo más que ellos, así que llegó y se llevó todo lo de la ciudad. Y aquel hombre rico, aquel hombre Lot, no solamente se había quedado sin qué, sin nada, sino él mismo, su familia, habían sido tomados seguramente para venderlos como esclavos. En el capítulo 14, verso 11, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Llegó la guerra y esa ciudad próspera fue la primera que fue atacada. Porque así es, aquellos que son amantes de lo ajeno, pues andan buscando el que tiene. No le van a robar al que no ¿qué? Al que no tiene, siempre buscan a alguien que tiene. Vieron que las riquezas de Sodoma y de Gomorra eran ¿qué? Muchas. Así que vinieron sobre la ciudad y se llevaron todo. Verso 12 dice, también tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. Y entonces se llegó la noticia a Abraham. Ustedes saben la historia de que Abraham se armó de valor, agarró a sus siervos y fue en contra de aquellos que habían saqueado y asaltado esas ciudades y los venció, recuperó todo lo que se habían ¿qué? Llevado, todo lo que se habían robado,
Abraham lo recuperó y lo trajo de vuelta. Su sobrino, él no estaba movido por lo que le pasara a la ciudad, aunque también le dolía Sodoma y Gomorra, pero estaba preocupado y angustiado por su propio ¿qué? Sobrino, porque le amaba, porque era parte de su familia, porque él lo había traído a esa tierra y seguramente él decía, ¿cómo lo traje para acá para que a él le vaya qué? Mal. Así que él lo rescató. Cuando regresó, el rey de Gomorra le decía, mira, toma para ti los bienes, solamente regrésame a las personas. Pero Abraham dice, no he tomado de esto ni uno, solo lo que comieron los hombres en el camino. Nada de esto yo me voy a quedar para que después tú no digas que tú enriqueciste ¿a quién? Abraham. ¿Quién había enriquecido a Abraham? Dios. Pero ahí fue el encuentro de Abraham con Melquisedec, que salió a su encuentro para darle vino y pan. Y Abraham, dice, le dio los diezmos de todo. Pero esa es otra historia. Ahora vamos a ir al capítulo 19. Dios le avisó a Abraham que iba a destruir las ciudades de la llanura, porque el clamor de su maldad había llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Seguramente la maldad, Dios está pendiente de lo que sucede en esta tierra. ¿No sabrá Dios de la maldad que hay entre nosotros? ¿No estará Dios consciente de todo lo malo que se hace en esta tierra? Muchos quieren culpar a Dios, diciendo, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Sin entender que el culpable no es Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. Sodoma y Gomorra eran ciudades donde la maldad abundaba, la malicia. Mucha gente que tiene dinero piensa que puede hacer lo que ellos quieran, que no habrá nadie que les impida hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Lo que no saben es que dice el libro de Proverbios, en el consejo a los jóvenes, dice que disfrutes de la vida como puedas disfrutar. Dice, pero recuerda una cosa, de toda cosa que tú hagas te va a juzgar ¿quién? Dios. O sea, un día le vas a dar cuenta ¿a quién? A Dios. Y no solamente ellos, sino todos nosotros un día daremos cuenta de lo que hicimos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora, aunque Lot vivía allí, aunque Lot se había ido acercando, pasando su tienda cerca, cada vez más más cerca. Sucede también como aquellos que yo les platicaba. Aunque aquel que se vaya, y aunque diga, no, ahora tengo más que antes, ¿no? Ahora me va mejor. De todas maneras, Dios va a estar redarguyendo su corazón. No va a dejar de estarle. Y aunque pongan una careta como diciendo, no, yo estoy bien, no, yo de todas maneras me acuerdo de Dios, yo lo tengo aquí en mi corazón y no tengo que ir a la iglesia para estar en comunión con Dios. Es mentira, pero de todas maneras Dios está hablando ¿a dónde? A su vida. Así era con Lot. Vamos, sin perder aquí, vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Y libró al justo Lot. ¿Cómo dice que estaba Lot? Abrumado por la nefanda conducta de ¿quiénes? De los malvados. ¿Y los malvados dónde vivían? Allí, ¿no? En esa misma ciudad que él escogió. ¿Para qué? Para vivir. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos ¿de quién? De ellos.
Porque es que entonces que los ángeles cuando llegaron a la ciudad, ¿dónde encontraron a Lot? No lo encontraron conviviendo con la gente, él estaba sentado a la puerta de la ¿qué? De la ciudad. Y aunque sabía que lo que ellos hacían estaba malo, no tuvo el valor, la decisión de apartarse de él. Por eso dice la Escritura, dice que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo que no dejes que lo que está ahí, aunque tú sabes que está mal, no tomes la decisión de mejor apartarte de ellos para que eso no te contamine, para que eso no vaya a ser para tu propio mal. Ahora, de que era justo Lot, era justo porque Abraham dijo, castigarás al justo con el pecador. Y Dios dijo, no, si hubiere 50 justos, no destruiré la ciudad por amor a esos 50. Y en el regateo que hizo Abraham con Dios, ¿llegaron hasta cuántos? Hasta 10. Pero ¿cuántos justos había en la ciudad? Solo uno. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Solo uno, porque la Escritura dice que el justo Lot. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ahora, Lot sabía los peligros que había allí, ¿no? Es como si alguien viniera a la ciudad y quisiera quedarse ahí a dormir en la calle, no sé, por la Merced o por Tepito, hay muchos lugares, o aquí en Zumpango en la calle, ¿no? ¿Será seguro? No, por eso Lot le dijo, no se pueden quedar, ¿en dónde? En la calle, vengan a quedarse en mi casa. Mas él confió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y ¿qué? Y comieron. Había una hospitalidad que él tenía. Era un hombre también generoso, ¿eh? Porque si fuera malo Lot hubiera dicho, pues que no me interesa dónde se quede. No, quédense aquí conmigo, yo les voy a hacer un banquete, les voy a dar, les voy a proveer. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí da a entender que esta maldad que había en la ciudad no afectaba solamente a unos sí y a otros. Todos, desde el más joven hasta el más ¿qué? Solo los hombres rodearon la ciudad. ¿Por qué? ¿Para qué? La casa de Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Esta palabra que se traduce en la Reina Valera, conozcamos, es la misma palabra que cuando dice que Adán conoció a su esposa Eva y tuvieron un hijo. Se refiere a tener relaciones ¿qué? Sexuales. Los hombres de la ciudad le dijeron a Lot, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales ¿con quién? Con ellos. De ahí viene la palabra sodomía, ¿no? de los hombres que tienen relación con otros ¿qué? Con otros hombres. Por eso es que Lot salió él, cerró la puerta y dijo, no hagan esta maldad con estos ¿qué? Hombres, porque yo los he hospedado en mi casa, dice. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, 2 hijas que eran vírgenes. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado, dando a entender que él se sentía responsable de quiénes, de ellos, ¿no? Este asunto de que si sacara a sus hijas o no, dista mucho, pero vamos a ver la clase de maldad que había en esa ciudad. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros,
y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la ¿qué? La puerta. Ellos no iban a detenerse por lo que dijera ¿qué? Lot. Al contrario, Lot dice, tú por andar queriendo quedar bien, ahora te vamos a hacer peor que a ellos. Ya ellos lo habían decidido. La maldad estaba pegada a su mente, a su corazón. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron ¿qué? Y los hombres que estaban a la puerta de la casa y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron ¿con qué? Con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Miren, aquí es un asunto, aunque no es el tema, pero solamente lo voy a tocar brevemente, ¿no? Esta relación de la ceguera que tuvieron, de que ya no veían, da a entender que aunque ellos antes veían, de todas maneras eran ¿qué? Ciegos, como aquella vez que le dijo Jesús cuando sanó a aquel ciego de nacimiento y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Y cuando él recibió la vista y después que lo encontró y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es para que yo crea? Dice, ¿me has visto? Y el que habla contigo, él es. Y entonces él dijo, creo, Señor. Y entonces Jesús, refiriéndose a esta situación de que lo habían expulsado y lo habían corrido de la sinagoga, dijo, porque hay hombres que ven, pero son ¿qué? Ciegos. Y hay hombres que son ciegos, pero reciben la ¿qué? Y entonces los escribas y los fariseos que estaban ahí cerca de Jesús dicen, ¿dices esto por nosotros? Y Jesús les dijo, no, ustedes tienen más pecado porque ustedes dicen que ¿qué? Que ven, ¿verdad? Pero da a entender que esa maldad de estos hombres de Sodoma es porque están ciegos, como hoy muchos, ¿no? Que quieren que no se dan cuenta que la realidad es otra cosa y ellos quieren vivir en una fantasía. Lo que dice, por ejemplo, hoy, que ellos lo niegan, dicen que no es una ideología de género. Hay gente que dice, no, si yo siento que soy mujer, entonces me debes de tratar como una ¿qué? Mujer. Pero le dices, pero es que no eres mujer, eres un ¿qué? Eres un hombre. O una mujer dice, no, es que yo me siento hombre y entonces tú me tienes que tratar como ¿quién? Como hombre. Es porque su entendimiento está como cegado. No aceptan su propia ¿qué? Realidad. Y ellos quieren vivir en una fantasía. Estos hombres fueron cegados por los ángeles. Dice, ¿en dónde nos quedamos? Dice, y de manera que se fatigaban buscando la ¿qué? Pero ya no la encontraban porque sus ojos no veían. Y entonces le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos o tus hijas, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, esto no lo quieren escuchar esas personas, ¿no? Si hablamos de esta situación, ellos, no, dicen, es que Dios así me hizo. Y si Dios así me hizo, entonces Dios me ama. Pues sí, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece ¿qué? El pecado. ¿No? Ok. Entonces dice, le dijeron que sacara. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Aquí da a entender que tenía dos hijas que no estaban casadas y quizás más hijas que ya estaban ¿qué? Porque habló, no dice que haya hablado a sus hijos, da a entender que no tenía hijos, pero sí tenía ¿qué? Yernos, ¿no? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, o eran los que estaban comprometidos con esas hijas que aún no sabían qué.
y le dijeron, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se qué. O sea, dando a entender que no le hicieron caso. Y dijeron, estás loco. ¿Cómo va a destruir Dios esta qué? Si esta ciudad es próspera, si esta ciudad es muy grande, si esta ciudad tiene mucha riqueza, ¿cómo Dios la va a qué? ¿Cómo Dios va a castigar esa situación? Si a muchos de ellos les va muy bien. Muy bien. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo. Ahora, muchas veces no leemos esto muy rápido y no discernimos exactamente lo que está pasando. Dice que él al anochecer los recibió, los llevó a su casa, les dio ¿de qué? De cenar. Dice que antes de que se acostaran a dormir, o sea, todavía no era la hora de dormir, fue cuando llegaron los hombres de la ciudad y empezó ese alboroto, y esto y lo otro, y entonces le dijeron los ángeles, ve, guarda todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. Pero Lot perdió tiempo porque fue a ver a quiénes, a sus yernos, dando a entender que no fue un momento el que los trató de qué, de convencer, quiso insistir, les tardó tiempo, toda la noche en lo que no sabían si llevarse esto, si llevarse aquello, si llevarse aquello. Total que al final ya iba a amanecer y los ángeles dijeron, ya nomás agarra ¿qué? A tu mujer y a tus hijas y salte, porque esto ya está a punto de ser destruido. Y entonces dice que los tomaron de la mano y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad, y cuando los hubieron llevado afuera dijeron, escapa por tu vida. ¿Por qué tenía que escaparlo? Por su vida. No mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que ¿qué? Ahora, ¿qué llamado le estaban haciendo los ángeles a Lot? Recordemos que Lot dice, vio la llanura. ¿Cómo era la llanura? Buena, como el jardín de Edén. Y esa llanura, por ver las cosas que ofrece el mundo, este hombre, aunque era justo, fue acercándose cada vez que más y más, hasta que llegó a habitar en esa ciudad donde imperaba la maldad, lo malo. Ahora los ángeles dicen, vete, pero no voltees, no solamente a la ciudad, no voltees a ver la que ya no vuelvas atrás, jamás. Amén. Acuérdate de dónde Dios te sacó, y te dice que el que toma el arado y mira hacia atrás, ¿qué le pasa? No es digno de ser su discípulo. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y que pase y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré ¿qué? Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Esa ciudad, ¿cómo era esa ciudad? Pequeña. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña, ¿no? Entonces hubo otra ciudad a donde Lot corrió con su familia, pero esta destrucción iba a alcanzar no solamente a la ciudad de Sodoma, a la ciudad de Gomorra, sino a toda esa llanura que era muy fértil en ese tiempo. Iba a quedar como hoy lo es, le llaman el desierto del Negev.
Entonces, dice, entonces Jehová, el sol salía sobre la tierra cuando llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué hizo llover? Azufre y fuego. Ahora, este es símbolo del juicio de parte de ¿quién? De Dios. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde, ¿con qué? Con fuego y con azufre. Y destruyó las ciudades y toda aquella ¿qué? Llanura. No solamente destruyó las ciudades, sino dije nuevamente toda aquella y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, o sea, todo lo que ellos valoraban, todo fue destruido. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? La mujer de Lot miró hacia ¿dónde? Atrás. ¿Qué dijeron los ángeles? Que no miraran atrás. Miren, si Dios fuera tan severo como en este caso, o como en el caso de Ananías y Zafira, pues ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Muchos ya no estaríamos aquí, porque hemos mirado hacia ¿dónde? Hacia atrás, a espaldas de Él, y se volvió en una ¿qué? Estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un ¿qué? Fue una destrucción a tal grado. Hoy en día hay gente, incluso hasta viajes de cristianos a esa región, y andan buscando a ver si encuentran las ruinas de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. Y como está ahí el Mar Muerto, ¿por qué le llaman el Mar Muerto? El Mar Muerto es el lago más bajo que hay en toda la tierra, ¿no? Que está a 300 y tantos metros debajo del nivel del mar. No tiene otra salida esa agua más que la evaporación. Y como hay mucha salinidad y muchos minerales en esa zona, hay mucha sal y se cristaliza la sal y se hacen montículos, ¿no? Entonces hay unos montículos y a uno así como que es como aquel que le busca forma a las nubes. Mira, parece un elefante ese, ¿o qué le parece a usted? ¿Un conejo saltando? Más bien me parece una nube pasando, ¿no? Pero hay gente que en su imaginación, y muchos dicen, mira, aquí está la mujer de quién. ¿Es una estatua de qué? No quedó nada de las ruinas de quién, de Sodoma y de Gomorra. Y no quedó nada de la fertilidad de esa llanura. Porque déjeme decirle una cosa, cuando Dios hace algo, ¿lo hace qué? Bien. Si Dios te sana, ¿te va a sanar qué? Bien. Si Dios te bendice, ¿te va a bendecir qué? Si Dios te castiga, ¿te va a castigar? Bien. ¿Cuántos dicen amén? Y así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot, imagínense también el miedo, el temor, había caído fuego, ¿de dónde? Y había destruido todo de tal destrucción que solamente humo estaba subiendo en ese momento. Estaban en medio de una catástrofe inverosímil que no se podía describir. Así que, aunque Lot llegó a esa ciudad pequeña llamada Zoar, tuvo miedo, tuvo temor, se sintió que no estaba ¿cómo? Seguro, porque esos hombres de Zoar también tenían ¿lo qué? Lo suyo. Entonces, ¿qué hizo Lot? Pero Lot subió de Zoar y moró ¿en dónde? Le dijeron los ángeles, vete al monte, y entonces él dijo, no, mejor sí me voy a dónde. Me voy al monte a morar. Y sus dos hijas con él. Ahora, Lot había perdido toda su riqueza. Lot
se había quedado sin esposa. Solo le quedaban ¿qué? 2 hijas. Entonces, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora, las mujeres, estas jóvenes, hay un juicio también sobre ellas, se dice que si fueron perversas o fueron... Ellas estaban llenas de temor, llenas de espanto. Ellas lo que pensaron es que toda la tierra había sido ¿qué? Destruida. Entonces dijeron, ya solo queda este hombre. Es nuestro propio ¿qué? Padre. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre ¿qué? Descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, las decisiones incorrectas siempre traen consecuencias. La decisión de Lot de irse aparentemente a lo más bueno de la tierra trajo consecuencias nefastas para él y para su propia familia. Perdió su riqueza, perdió a su esposa, y cayó en esta desgracia y vergüenza de que sus propias hijas tuvieron hijos con su propio padre. Y aún eso trascendió a las generaciones futuras, porque Moab y Amón fueron pueblos que siempre atacaron al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham. Y estos 2 hombres que eran hermanos acabaron sus descendencias muy lejos, la una de la otra. Entonces, hermanos, vamos a considerar lo que aprendemos de Lot. Si has sido bendecido por Dios, cuida esa bendición. ¿Amén? No te dejes llevar por lo que ven tus propios ojos. Siempre toma consejo de parte de quién. Siempre busca la guía, la ayuda de parte de Dios. Que no te seduzca el mundo. Porque dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están ¿dónde? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye ¿en qué? El enemigo de Dios. Tenemos que elegir sabiamente todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Tenemos que decidirlas de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios, para poder hacer la decisión correcta. Cuando nos damos cuenta que tomamos una decisión que es incorrecta, debemos de hacer lo que no hizo Lot: apartarnos de ese lugar, dejar ese lugar atrás y buscar nuevamente estar bajo el abrigo de ¿quién? Del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. El ejemplo de Lot nos debe de servir para entender que la decisión correcta es muy importante, para advertirnos que no tomemos también decisiones a lo correctas. Decíamos, parecía que estaba bien, pero al final no estuvo bien
para nada. Debemos recordar que a Lot, el ejemplo de Lot, cuando enfrentes nuestros problemas o tengamos que hacer una importante decisión. Entonces, hermanos, también otra enseñanza que nos trae Lot es eso, que una vez que Dios te ha rescatado, no veas a dónde, porque ahí ya no quedó ¿qué? ¿Qué vio la mujer de Lot? Nada más el humo, y por ver el humo se quedó hecha una estatua de ¿qué? ¿Qué podríamos voltear a ver de donde nos sacó Dios? ¿Qué hay allí que Dios, qué habrá allí que se pueda comparar con lo que Dios nos está dando? No hay absolutamente ¿qué? Nada. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer. El mundo y Satanás, que es el príncipe de este mundo, dirá como el pavo, el mago engañador, ¿verdad? De la obra de teatro Lanita. Dice, no, yo te puedo dar poder, te puedo dar riqueza, te puedo dar fama. Pero la fama, ¿de qué sirve la fama? ¿No sirve de qué? Podemos, nada más para entenderlo, porque a muchos les pasa como al pavo real, que realmente era un guajolote encadenado, ¿no? Que aunque tuvieron mucha riqueza o mucha fama, al final se quedaron como, nada más por poner un ejemplo, aquel artista que es considerado el príncipe de la canción aquí en México, ¿no? Y muchos dicen, no, como ese cantante no ha habido otro, ¿no? Y sí, cantaba muy bien, ganaba mucho dinero, se quedó como enfermo, se quedó sin poder cantar, se quedó con graves problemas, ¿no? Dejó a su familia por otra, total que ahora las familias están peleadas, y aunque una parte de la familia dice que son cristianos, dice entre comillas, ¿va? Pero dice la escritura, por sus frutos ¿qué? Los conoce, dice. ¿Puede un árbol bueno dar malos frutos? ¿O puede un árbol malo dar buenos frutos? Por sus frutos ¿qué? Conoceréis, ¿no? Y por una parte quieren predicar porque le andan diciendo, no, que Cristo y que Dios me salvó y esto y lo otro, y uno dirá, ay, qué bueno, da testimonio. Pero por otra, la mamá ahora está peleada con la hija y ni siquiera le habla, y la hija tampoco le habla porque están peleados por el dinero del quién, del papá, ¿eh? Hermanos, no todo lo que brilla es ¿qué? Es oro, ¿no? Ni todo el que dice que es cristiano es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, aprendamos de Lot, ¿no? Aprendamos que Dios quiere bendecirnos, pero no bajemos a Sodoma ni veamos la llanura. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.